Vamos con la información a Madrid. Allí en España se encuentra Juan Pedro de Frutos, es economista y lo tengo vía Skype. Hola Juan Pedro, un abrazo grande a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Otro abrazo para vosotros. Y Gracias. bueno, pues ya sufriendo esos días, esas horas antes de Semana Santa, que para Bueno. nosotros tenía que ser un tiempo de disfrute ya a partir de mañana. Sí, debería ser así, pero disfrute en medio de esta pandemia y este drama mundial, ¿no? Correcto. Estamos ahora, bueno, pues efectivamente acabando esta última semana de ese estado de alarma, de esa, mejor dicho, restricción más dura que puso el gobierno, en este caso, en palabras de Pedro Sánchez, y que ya el día 13 vamos a volver a ese primer estadio, uno un poquito más flexible, pero que vamos a seguir todavía en nuestras casas hasta por lo menos el 26 de abril, y se prevé que también este confinamiento llegue hasta mayo. A ver, ¿y vienen en confinamiento desde qué día? Pues mira, te voy a contar porque llevamos ya 3 semanas, 4 con esta, que fue el fin de semana siguiente, perdón, al 8M, y en este caso ya estaríamos hablando directamente del sábado día 14. Bueno, contame qué pasa con la economía, porque ya hay informes que hablan de peligro en la economía mundial y de hecho está todo paralizado y es obvio que muchos sectores están en peligro, comenzando por los puestos de trabajo. Correcto. Efectivamente, en este caso estamos hablando de algo que afecta a nivel mundial a la economía. No solo es una crisis de oferta, que es la principal, sino que también esta crisis de oferta se traslada a una crisis de demanda. Por crisis de oferta entendemos cuando lo que es el propio mercado, los que son los propios comercios, bueno, pues no tienen la capacidad de producir, en este caso por un virus, el coronavirus, que ha hecho que se paralicen los medios de producción. En cuanto a la demanda, es al final la consecuencia directa, porque en el momento en que tú pierdes el trabajo o no puedes trabajar, como ocurre en estos casos, no puedes consumir. Entonces estamos en un punto en el que es muy complicado, en el que no por causas internas, sino externas, no es posible generar esa actividad empresarial o esa actividad industrial, y claro, al final nos lleva a un punto en el que ya en España se está hablando de que es posible que tengamos en este momento entre 4 millones y medio de parados. Ahora, con los ERTE, viendo a ver qué va a ocurrir de aquí a un mes, mes y medio. Claro, esa es la incertidumbre, ¿no? Absoluta. ¿Qué hacen las empresas de allí con la gente que la tienen sin trabajar, que la tienen en su casa? Acá nos hemos enterado que algunas compañías multinacionales ya están pagando 50% del salario. ¿En España ocurre algo similar? Sí, efectivamente, los que no tienen opción de teletrabajar o incluso empresas en las que tienen parte de la plantilla teletrabajando, optan por recurrir a este tipo de iniciativas. Bueno, más que iniciativas, es un recurso que es un expediente de regulación de empleo, pero que en este caso es temporal. Efectivamente, tienen varias opciones dentro de las compañías que se pueden acoger a estas ayudas por parte del gobierno. Como mucho, bueno, pues el gobierno paga hasta el 60-70%, que al final es el propio o la propia empresa la que decide qué va a aportar, cuánto puede y cuánto no. E incluso también se ha llegado a algunos acuerdos ya privados entre empresas de rebaja de salarios de cara a los propios trabajadores para que puedan seguir conservando sus empleos, pero sin una producción constante o por lo menos en el corto plazo. ¿Esto se está dando en qué tamaño de empresa? ¿Grandes, medianas y pequeñas? Porque, a ver, la capacidad de una no es igual que la de otra, ¿no? En un caso ya es extremo. Por supuesto, en España la gran mayoría de las empresas son pymes, es decir, pequeñas y medianas. Eso significa que pequeñas tiendas o incluso, te puedo decir, empresas con 5, 6, hasta 10 trabajadores, depende del sector, pueden seguir o no. Si hablamos de una mercería, evidentemente, salvo que tenga una plataforma online, esa mercería ha cerrado por completo. Es un autónomo que ha seguido pagando sus cuotas y que encima, sin haber tenido una retribución, sigue pagando. En el caso de las medianas, pues un poco de lo mismo. Hay algunos servicios esenciales dentro de ellas que van a poder seguir manteniendo esa productividad, esa producción, y otras que directamente tienen que cerrar. Sobre todo lo que afecta a esa industria, a grandes empresas, es decir, cadenas de montaje. Si nos vamos ya al sector tecnológico, la cosa cambia, porque no es lo mismo una IT o incluso gestionar los servicios o proveedores, en este caso informáticos, de alguna gran empresa, que otro tipo de producto. Ahí el problema se está dando con la provisión de elementos desde China, ¿no? Por las empresas que han cerrado o están parcialmente cerradas de la industria de tecnología en China.
Sí, pero no es la única. Por ejemplo, hay cadenas de montaje que aquí en España han tenido que cerrar varias líneas porque no llegan piezas desde Italia, por ejemplo. Sí que es cierto que lo de China es algo muy fundamental porque es al final una de las grandes cadenas de montaje o que proporciona muchos de estos elementos, pero estamos hablando de que es a nivel ya no nacional, sino mundial, y eso al final afecta también al resto de países. Entiendo perfectamente. ¿Hay ayuda por parte del gobierno? Vos me decías a las empresas, es parte del salario. Y aquellos que son independientes y que no tienen empleados a cargo, pero sí tienen a cargo su vida, ¿no? De su familia. ¿Qué pasa con los independientes? Correcto. Nosotros a los independientes les llamamos autónomos. No sé exactamente Está bien, si tenéis perfecto. también otro... Sí, trabajador autónomo, sí. Sí, bueno, pues en este caso los autónomos efectivamente puede ocurrir dos cosas. Una vía, que sea alguien que tiene un bar, que evidentemente no puede abrir, y se acoge a las ayudas. Hay algunos casos en los que son ayudas por parte de la comunidad autónoma, es decir, dentro de los territorios más pequeños en los que se divide España, y otros que son nacionales, que puede ser 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, la cantidad depende. Luego ya a partir de eso es que el propio autónomo puede hacer un poco de encaje con todo, es decir, ver cómo paga las facturas, ver si paga el alquiler, si no puede, si incluso se puede llegar a coger a ciertos créditos, pero estamos hablando de que sobre todo las ayudas están enfocadas en aquellos que tienen una dependencia laboral, no los que son independientes. Y por desgracia es una gran parte del colectivo que al final estamos aquí en Argentina autónomos. en esa etapa donde tenemos ahora por renovar la cuarentena, creo que vamos hasta el 1 de mayo, pero donde comenzó el problema. Por un lado, me cuido la salud, tengo que estar en casa, lo entendí, pero por otro, me apremia el tema económico. Entonces van a ir relajando, flexibilizando algunos sectores que tienen que ver con la economía real. ¿Esto ocurrió en España en alguna etapa? Efectivamente, hay que ir relajando para que la economía real no se resienta. De momento, los pasos que ha habido, ahora después ya te desglosaré los que vamos o los que se prevé que haya, es que se ha paralizado en las últimas 2 semanas todo lo que ha sido la producción no esencial. Entendemos también trabajos no esenciales más allá de limpieza, más allá de sanidad, fuerzas del orden, evidentemente, y algún que otro trabajo relacionado con gas, con electricidad, energía, etcétera. Ahora, también han podido seguir trabajando aquellos que ya estaban teletrabajando, aunque no fuera esencial. Pero comercios a la calle o comercios dentro de centros comerciales, como el caso de shopping, algún oficio, peluquería, manicuría, ¿eso se relajó o no? Ahí sigue cerrado. Claro, efectivamente. La peluquería en principio iba a ser uno de esos servicios esenciales que iban a abrir. Al final, como causó mucha polémica, se dejó en el aire y se optó únicamente por esos servicios esenciales. Anteriormente no había, quitando supermercados y otros establecimientos parecidos, es decir, que fueran más orientados a una primera necesidad que a un bien final, son los que se optaron por también cerrar, es decir, porque no hubiera esa actividad, sino que si tenían la oportunidad, siguieran con un canal digital, siguieran con esa venta a través de Internet. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas? Aunque sí que se prevé por parte del gobierno ir abriendo este abanico, como bien comentabas. En este caso, las Islas Baleares se han impuesto a sí mismas como el primer campo de pruebas para ir abriendo la economía poco a poco, que la gente pueda volver a las calles y se pueda ir haciendo vida normal dentro de unas horas ya detalladas. Bueno, ustedes están en una etapa muy distinta a la nuestra. Están saliendo del invierno, ya están con días agradables, la temperatura elevando. Acá estamos todo lo contrario. Entonces estamos ingresando a una etapa que ustedes la pasaron y no ha sido la mejor, Juan Pedro. Desde luego, aquí en España los días que han sido más complicados o sobre todo peores para la enfermedad han sido los de más frío, y también el clima ayuda. Es decir, tanto el clima seco como el clima frío, cuando se juntan, es el mejor caldo de cultivo para el virus. Sin embargo, aquellas partes en las que es una temperatura un poco más húmeda, también con un poquito más de calor, a partir de 18, 19 grados, son las que ralentizan el contagio, que es algo que se ha visto tanto en Estados Unidos como en algunas partes de Asia. En vuestro caso, en Argentina, claro, vais a lo que sería la parte del invierno, y eso, sin una vacuna, va a acrecentar, va a endurecer la enfermedad con total seguridad, a tenor por lo dicho por los expertos hasta ahora. ¿Tuviste en tu entorno de amigos o familiar algún caso con coronavirus?
Tuve la suerte de que no cercano. Sí que hay algunos compañeros de trabajo de otros medios que han tenido la mala suerte de pasar por este trance, pero afortunadamente no ha acabado en una pérdida, sino que han vuelto para casa. Entonces, bueno, pues puedo decir que de momento me estoy librando. Esperamos que siga así, pero no es una situación que desde luego se recomiende ni se desee para nadie, porque ya el confinamiento es duro. Si encima tienes que compartir tu vida con alguien que está infectado, incluso tú mismo, es prácticamente un aislamiento del aislamiento y llega a ser muy duro psicológicamente. Juan Pedro, te mando un abrazo a la distancia y aquí estamos en comunicación permanente. Muchas gracias. Otro para vosotros y mucho ánimo, Eduardo. Gracias, un abrazo grande. Juan Pedro de Frutos, economista allí en Madrid, en España.